Capítulo 5. Cuando regresaron a la casa, el marqués se dirigió a su estudio. Sabía que su secretario le tendría un buen número de correspondencia para firmar. Apenas había firmado una docena de cartas cuando el señor Gordon entró y el marqués le dijo: «Me estaba preguntando, Gordon, dónde escuché el nombre de Jacqueline de Borgoña». El señor Gordon pareció intrigado. El marqués estaba pensando que era muy extraño que cuando Sir James Tancombe le mostrara la pintura de Mabuse hubiera sabido de quién era el retrato. Se hizo el silencio hasta que el marqués explicó: «Mabuse pintó un retrato de ella». «Ah, creo que lo sé, milord. Se menciona en la correspondencia de su finado padre», respondió Gordon. «Tráigamela», ordenó el marqués. Después de la muerte del viejo marqués, había hecho archivar la correspondencia que sostuviera con otros coleccionistas, por si acaso necesitara algún dato de las compras que había hecho. Continuó firmando sus cartas. Minutos después el señor Gordon regresó con una gruesa carpeta en sus manos y la colocó frente a su señoría diciendo: «Esta carpeta, milord, contiene toda la correspondencia que se refiere a artistas de la L a la M». «Gracias». El marqués buscó bajo Mabuse y encontró la siguiente carta de Lord Hartley a su padre. «Dijo usted cuando estábamos en el Club White que estaba deseoso de adquirir un Mabuse para su colección. Yo le comenté que tengo su retrato de Jacqueline de Borgoña. Se lo compré a un corredor de arte en Ámsterdam cuyo nombre y dirección le envío en hoja por separado. Es un hombre muy eficiente y digno de confianza. Fue este mismo corredor quien me ayudó a adquirir la Virgen en el Jardín de Rosas de Lochner, que es una de las pinturas más hermosas que he conocido. Será para mí un gran placer mostrársela si alguna vez me visita en mi casa». El marqués descubrió que abajo de la carta su padre había escrito de su puño y letra. Era apenas legible, pero alcanzó a leer que decía: «Después de la muerte de Hartley me puse en contacto con su viuda, quien se rehusó a vender nada». El marqués ordenó a su secretario: «Pida a Sir James Tancombe y a su hermana que vengan aquí». El señor Gordon se apresuró a cumplir la orden. El marqués volvió a leer la carta y la nota de su padre. Poco después se presentaron Jimmy y Nicola. Cuando entraron en el estudio el marqués notó que Nicola parecía estar de nuevo muy asustada. Se levantó ceremonioso y dijo: «¿Quieren sentarse? Tengo algo que discutir con ustedes». Jimmy lo hizo en la silla más cercana al escritorio. Nicola se dirigió a otra que estaba frente a las tres pinturas, colocadas sobre el sofá. La Virgen en el Jardín de Rosas estaba en el centro. Al mirarla tuvo la atemorizante sensación de que la estaba previniendo de algo. «Cuando desperté esta mañana», empezó a decir Lord Richmond, «me preguntaba cómo fue que, cuando me mostró usted el retrato pintado por Mabuse, supe que era de Jacqueline de Borgoña». Jimmy escuchaba con la vista fija en el marqués, pero Nicola miraba la pintura de la Virgen. El marqués comprendió que de nuevo oraba. Por lo tanto continuó: «Busqué entre los archivos de mi padre y descubrí que había mantenido correspondencia con Lord Hartley respecto a esa pintura». Jimmy se puso rígido. Nicolas sintió como si le hubieran clavado una daga. Casi no podía respirar. Lentamente se volvió para mirar al marqués. «Tengo aquí la carta que Lord Hartley escribió a mi padre y se las leeré». La tomó de la carpeta y la leyó en tono alto con su voz clara y profunda. Cuando mencionó a la Virgen en el Jardín de Rosas, Nicola lanzó un gemido ahogado. Apretó las manos y se volvió de nuevo para mirar el cuadro. «Ayúdanos, ayúdanos», imploraba desde el fondo de su corazón. El marqués terminó de leer la carta de Lord Hartley y después hizo lo mismo con la nota que su padre había escrito. Dejó la carpeta sobre su escritorio y mirando a Jimmy preguntó: «Tal vez su explicación sea, Sir James, que Lady Hartley cambió de opinión y le vendió estas pinturas y el Van Leyden que todavía no he tenido tiempo de investigar». Se hizo una pequeña pausa. Entonces, al comprender Nicola que Jimmy intentaría sortear el asunto con embustes, se puso de pie y se dirigió al escritorio frente al marqués. Por favor, comprenda su señoría que las pinturas estaban encerradas en una habitación polvorienta y nuestra tía no se interesaba en ellas». Su voz era apenas audible y estaba muy pálida. Sus ojos, con los que suplicaba al marqués, parecían llenar todo su rostro. «Así que la robaron», exclamó el marqués.
Lady Hartley es una Tancombe, respondió Nicola, y Jimmy las necesitaba para poder restaurar la casa en la que los Tancombe han vivido más de 400 años. De todas maneras, espetó el marqués con voz implacable, su hermano no tenía derecho a venderlas y supongo que Lady Hartley no se las hubiera dado por su voluntad. No ha querido ayudarnos aun cuando es muy rica, respondió Nicola, por favor trate de comprender. Considero que su hermano podría hablar por sí mismo, atajó el marqués, casi como si la hubiera golpeado. Nicola se apartó del escritorio, se detuvo frente al cuadro de la Virgen en el jardín de rosas. Oraba con fervor porque el marqués no denunciara públicamente a Jimmy. ¿Y bien?, preguntó Lord Richmond a Jimmy, ¿no tiene nada que decir? Mi hermana le dijo la verdad, respondió él. Estaba desesperado por restaurar King's Keep y si quería impedir que la casa se derrumbara y nosotros muriéramos de hambre, tenía que obtener dinero de alguna parte. Jimmy habló en tono desafiante y Nicola comprendió que luchaba por su vida. Después de un silencio el marqués dijo: hay varias cosas que puedo hacer. Por supuesto, una sería enviarlo a que devolviera a Lady Hartley las pinturas que pertenecen a la colección de su finado esposo. Si lo hace se echarán a perder bajo el polvo como sucedió antes que yo las limpiara, espetó Jimmy, y nadie las admirará excepto las ratas. Los labios del marqués dibujaron una mueca de cinismo, como si pensara que Jimmy hacía una buena defensa de sus actos. Entonces continuó: por otro lado, puedo aceptar las pinturas de buen grado. En tal caso espero que usted me indemnice por haber intentado defraudarme. Sin necesidad de mirarlo, Nicola supo que Jimmy se había puesto muy erguido. ¿Qué desea su señoría que haga?, preguntó. Me doy cuenta de que tiene usted grandes conocimientos y apreciación del arte. Hizo una pausa y continuó: así que a cambio de que guarde silencio en lo que yo califico de delito requiero que me haga un servicio. ¿Cuál?, preguntó Jimmy. Nicola tuvo la idea de que la intención del marqués era humillar a Jimmy. Sabía que en tal caso su hermano jamás accedería, y entonces el marqués podría avisar a Lady Hartley lo que había hecho. Sin duda, todos sus familiares estarían al tanto y no volverían a hablarle a Jimmy. Tarde o temprano mucha gente lo sabría, y la deshonra del apellido Tancombe también afectaría a King's Keep. Eso no debe suceder. No, rogó en silencio. Hace algún tiempo que tengo en mente visitar Lima, que como usted sabe es una ciudad del Perú. Hizo una pausa y notó el asombro de los dos rostros que lo miraban al escuchar sus palabras. Tanto Jimmy como Nicola se preguntaban qué tenía que ver eso con ellos. Y de Lima, prosiguió el marqués, viajar a Cusco, que está a varios miles de metros arriba de las montañas. Según nos cuenta la historia, en ese lugar los españoles destruyeron 363 templos construidos por los incas y levantaron en su lugar el mismo número de iglesias. Lo que decía era tan sorprendente que Nicola lo miraba asombrada, igual que su hermano. Los jesuitas tuvieron ahí, en el siglo XVII, una escuela de pintura y los cuadros todavía se encuentran en las iglesias que construyeron. El marqués hizo una pausa, pero como ellos no dijeran nada, continuó: algunos de ellos tengo entendido están a la venta y entre otros los de Basilio Santa Cruz, que según dicen son excelentes. Como autómata Nicola se acercó al escritorio. Como ya dije, tenía intenciones de visitar Cusco yo mismo, pero ahora creo que usted Tancombe debe ir en mi lugar con un amigo mío que es muy astuto en cuanto al dinero y sabe bastante de pinturas. ¿Quiere decir, milord, que desea que yo compre esas pinturas para su señoría?, preguntó Jimmy. Si considera que valen la pena, respondió el marqués, aun cuando tendrá que abandonar un tiempo su amada casa. El viaje sin duda aumentará sus conocimientos del mundo y de la pintura del siglo XVII. Por un momento Jimmy quedó sin habla. Entonces expresó: si en verdad puedo hacerlo, por supuesto que quedaría muy agradecido con su señoría por su magnanimidad y amplio criterio. Cuando regrese, dijo el marqués como si no deseara aceptar el agradecimiento, podremos discutir de nuevo el pago por estas 3 pinturas, que mientras tanto quedarán bajo mi resguardo. Como Nicola se sintió tan aliviada al comprender que sus oraciones habían sido escuchadas, sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces, como si el marqués de pronto se percatara de su cercana presencia, dijo cortante: todavía no he terminado. Su hermana, quien ha sido cómplice de sus delitos,
También deberá pagar un precio por mi silencio. Nicola abrió aún más los ojos. En un susurro preguntó. ¿Qué desea milord que haga yo? Saldré para Grecia mañana temprano y deseo que venga conmigo al viaje que incluirá un crucero en mi yate por el mar Egeo. Nicola pensó que no había escuchado bien. Fue Jimmy quien intervino. Me gustaría saber con exactitud milord qué quiere usted decir con eso. Justo lo que dije. Es un largo viaje y me gustaría tener con quién hablar. ¿Y sugiere que mi hermana lo acompañe sin dama de compañía? No es mi deseo invitar a nadie y por cierto nadie en Inglaterra sabrá dónde estoy o con quién voy. A la vez. Empezó a decir Jimmy molesto. El marqués levantó su mano. Su hermana será tratada con todo. Iba a decir respeto, entonces vio detrás de ella el cuadro sobre el sofá. Como si fuera la Virgen en el jardín de rosas terminó por decir. Jimmy tuvo el deseo de protestar y decir que Nicola no haría nada que pudiera afectar su reputación. Pero como si lo obligaran a hablar contra su voluntad exclamó. Muy bien milord, confío en su honorabilidad. Le aseguró que no tiene alternativa. Nicola no tenía idea de qué hablaban. Con expresión confusa dijo. Por supuesto. Si su señoría desea que lo acompañe lo haré y como Jimmy estará lejos será muy emocionante para mí. Jimmy apretó los labios como si se contuviera para decir más. Muy bien milord dijo, ¿cuándo desea que parta yo? Yo saldré mañana temprano y usted vendrá conmigo y con su hermana a Londres. Hizo una pausa y agregó. Diremos al resto de los huéspedes que todos tenemos compromisos que no podemos cancelar. Comprendo asintió Jimmy. Espero que lo haga y debo insistir, porque es importante, que ni usted Sir James ni su hermana deben decir a nadie a dónde van o con quién, ¿entendido? A nadie. Con voz dura continuó. Si ustedes no guardan discreción como les he advertido, yo tampoco mantendré el secreto que les concierne. Fue una amenaza que provocó que Jimmy enrojeciera de rabia. Le prometo milord exclamó con rapidez Nicola, que tendremos mucho cuidado de no hacer nada que lo pudiera molestar. Con voz temblorosa prosiguió. Gracias. Gracias por no denunciar a Jimmy. Es difícil expresarle cuán agradecidos estamos con su señoría. Al decirlo pensó que Jimmy se mostraba poco agradecido. No podía comprender por qué hacía tanta alaraca de que ella fuera a Grecia. Por supuesto no era convencional que fuera sin una acompañanta. Sin embargo estaba segura de que en sus circunstancias el marqués no la iba a tratar como una invitada sino como una sirvienta. A diferencia de con cualquier otra dama que hubiera llevado consigo, a ella le daría órdenes y debería obedecerlo en todo. Ahora que hemos arreglado este asunto, pueden regresar con los demás huéspedes sugirió el marqués. Pero recuerden, ni una palabra de lo que se discutió aquí y cuando todos partamos juntos mañana, diremos Sir James que tiene usted un compromiso en Londres. Jimmy asintió mientras el marqués proseguía. Y yo tengo una cita que me es imposible posponer. No cometeremos errores milord y haré cuanto pueda para buscar en Cusco unas pinturas que sean lo bastante buenas para ser exhibidas en su nueva galería. Algo en su tono de voz indicó a Nicola que ya empezaba a emocionarle la idea de visitar un lugar del que nunca había oído hablar. Estaba al otro lado del mundo, y apenas podía creer que ella también fuera a viajar. Cualquier cosa habría sido mejor que permanecer encerrada en King's Keep preocupada por Jimmy. Subió a su dormitorio para quitarse el traje de montar y se dio cuenta de que solo contaba con la poca ropa que llevara consigo a Rich. De alguna manera tendría que enviar por más a su casa. Cruzó el boudoir y llamó a la puerta del dormitorio de Jimmy. Este le abrió y dijo antes que ella pudiera hablar. Estaba pensando Nicola que es bastante emocionante ir a Cusco. Por papá supe de las pinturas que existen allí. Uno de sus amigos las había visto y dijo que estaban maltratadas y que desde que los jesuitas se habían ido nadie se interesaba en ellas. Será una experiencia maravillosa para ti respondió Nicola, y estoy segura de que se debe a mis oraciones que el marqués no te denunciará. Entonces, será mejor que sigas rezando porque a mi regreso me pague las 10.000 libras que me prometió. Jimmy hizo una pausa y dijo, supongo que Battersea y Bessie cuidarán bien la casa. Por supuesto que sí le aseguró Nicola, y no estaremos ausentes mucho tiempo. Cuando menos el marqués deseará estar de regreso para las carreras de Ascot. La preocupación desapareció de los ojos de Jimmy.
Por supuesto. Estoy seguro de que se propone que alguno de sus caballos gane la Copa de Oro. Será mejor que envíes a Butters una nota y algo de dinero, por supuesto. Podría llevarlos un mozo hoy. ¿Crees que a su regreso podría traerme algo de ropa? Jimmy se rió. Su señoría en todos sus planes se olvidó de eso. Por supuesto necesitas tu ropa en las condiciones que esté. Supongo que estaré a solas en el yate con él, así que no importa, comentó Nicola, mas si alguno de sus amigos sube a bordo le parecerá muy extraño que me vea como una pordiosera. ¿Tan mal está tu guardarropa? Preguntó Jimmy un tanto avergonzado. Casi inservible. Bueno, eso es asunto de él. Será mejor que vaya ahora y le pregunte si puedo enviar un mozo a Kingskip. Tú escríbele a Bessie para decirle lo que debe enviarte. Si me traen mucha ropa, su señoría tendrá que enviar algún vehículo. ¿Y por qué no? Bien sabes que tiene de todos tipos y tamaños. Jimmy se dirigió hacia la puerta al tiempo que decía: déjalo de mi cuenta, Nicola, y te prometo que le enviaré a Butters dinero suficiente para que le dure cuando menos un mes. Nicola regresó a su habitación. Se preguntó qué haría a su regreso si ya no quedaba dinero en el banco. Entonces se dijo que algo debía quedar de lo que Jimmy obtuviera por las otras cosas que había vendido. Solo esperaba que el marqués no se enterara nunca de eso. Mientras ambos hermanos se preocupaban de sus asuntos privados, el marqués pensaba en los suyos. Fue solo mientras ofrecía a Jimmy enviarlo a Cusco que había recordado su propio problema. Desde el principio se había sentido nervioso de llevarse a Lady Sarah con él, porque era muy indiscreta. La noche anterior había surgido otra razón para no llevarla. Sus huéspedes se habían retirado a dormir. Lady Cleveland manifestó que estaba cansada y también su esposo. El marqués, en lugar de ir a su dormitorio, se dirigió a su estudio. Había colocado las 3 pinturas en el sofá donde Nicola las encontrara. Pensó, al mirar de nuevo a la Virgen en el jardín de rosas, que era una de las pinturas más bellas que jamás había visto. No tenía ningún parecido evidente con Nicola. Sin embargo le hizo pensar en ella. Era como si fuera Nicola quien estaba sentada en el trono, rodeada de angelitos alados y con el cabello formando un halo bajo la luz del sol. Cuando finalmente subió para acostarse, decidió que aun cuando sabía que Lady Sarah lo estaría esperando, no estaba de humor para cortejarla. Era muy evidente que eso esperaba ella. Lo comprendió por la forma en que le estrechó la mano al despedirse. Toda la noche había revelado una invitación en sus ojos, sus labios y en todos sus movimientos. Era la repetición de lo que sabía demasiado bien que representaba el preludio al comienzo de otro apasionado romance. Pensaré en ello mañana, se dijo mientras se desvestía. En cuanto su ayuda de cámara salió se metió en la cama. No apagó las velas. Solía leer un rato antes de dormirse. Esa noche, el libro que tenía junto a su cama, que era un pesado volumen acerca de las antigüedades orientales, permaneció sin abrir. Se dedicó a pensar en las 3 pinturas que acababa de comprar. Planeaba el lugar exacto donde las colgaría. Tenía la sensación de que la Virgen en el jardín de rosas merecía tener un fondo especial. Se preguntaba si no debería ponerla en su dormitorio cuando para su sorpresa se abrió la puerta. Era Lady Sarah. Estaba muy hermosa en una negligée que era transparente como el camisón que llevaba puesto abajo. Era rosa, como era de esperarse, con su largo cabello oscuro cayendo sobre sus hombros. Era en verdad hermosa. Cualquier hombre la habría encontrado deseable e irresistible. No obstante, por el momento, debido a que hacía tal contraste con la Virgen en el jardín de rosas, el marqués sintió indiferencia. De hecho se sentía incómodo. Había roto todas las reglas al visitarlo en lugar de esperar a que él acudiera a ella. No me has dado las buenas noches, expresó con voz seductora. Pensé que estarías muy cansada, se disculpó el marqués. ¿Cómo sería posible cuando anhelaba estar contigo? Se sentó en la cama y le rodeó el cuello con los brazos. ¿Por qué perder el tiempo esperándonos uno al otro? Susurró y unió sus labios a los de él.
Fue mucho más tarde que Lady Sarah se marchó. Lo besó apasionadamente antes de hacerlo. El marqués comprendió entonces que ni aunque el primer ministro se lo pidiera llevaría a Lady Sarah con él a Grecia. El problema era que si no lo hacía se vería obligado a encontrar a alguien en Atenas. Tenía amistades en Grecia y estaba seguro de que alguna de las hermosas mujeres que había entre ellas estaría encantada de acompañarlo al crucero, mas eso significaría aceptar a bordo a su esposo y tal vez a algunos invitados más. Le irritaba que no le hubieran dado tiempo suficiente para hacer los arreglos indispensables, pero sabía que cuando Lord Beaconsfield deseaba algo lo quería para ayer. Por supuesto encontraré a alguien, se dijo dubitativo. Sin embargo estaba decidido a que no fuera Lady Sarah. Ahora había resuelto que sería Nicola y se felicitó a sí mismo por ser tan listo. Ella era joven e inocente, por lo tanto no le causaría ninguna exigencia, y totalmente ignorante del mundo social. No había razón para que relacionaran de modo alguno los nombres de ambos. Todo encaja tan bien como en un diseño, pensó, que debe ser el destino quien lo planea todo. Hacía más de un año que tenía intenciones de visitar Cusco. Desde entonces, de hecho, había aprendido bastante acerca de las pinturas que se estaban desprendiendo de sus marcos y en las cuales nadie se interesaba. Un mes antes acordó enviar a un hombre que había comprado para él algunas pinturas en Viena. Se había mostrado encantado ante la idea del viaje a Lima. A la vez, el marqués estaba seguro de que no tenía el instinto que percibía en James Tancombe. Ambos de común acuerdo formarían un excelente equipo. Lo que adquiriera sin duda sería de inapreciable valor en su galería. Se sentía de muy buen humor cuando James regresó a su estudio. ¿Qué puedo hacer por usted, Tancombe?, preguntó. Jimmy le explicó su deseo de enviar a King's Keep por ropa para Nicola. También dijo: debo enviar instrucciones a mi servidumbre para que cuide de la casa durante mi ausencia. El marqués accedió a todo. Si se presenta alguna dificultad antes de su regreso, indicó, le diré a su hermana que me avise y enviaré a alguien de mi gente para resolverlo. Es muy amable de su parte. Supongo que Nicola regresará de Grecia pronto. Sinceramente así lo espero. Es un grave inconveniente para mí estar ausente mucho tiempo. De hecho 2 de mis caballos corren en Newmarket el próximo sábado y me habría gustado estar presente. Siempre hay dificultades cuando uno sale de viaje, comentó Jimmy. Es verdad, asintió el marqués. Juntos se dirigieron al salón donde el resto de los huéspedes se habían reunido antes del almuerzo. Nicola ya estaba ahí. Cuando Jimmy se reunió con ella le entregó una nota dirigida a Bessie. Jimmy la tomó y salió hacia la oficina del secretario. Sabía que antes que se sentaran a almorzar, un vehículo ya habría partido a toda velocidad rumbo a King's Keep. Regresaría por la noche poco después de que terminaran de cenar. Para Nicola, viajar con el marqués era como participar en un cuento de hadas. Partieron de Reach al día siguiente a las 8 de la mañana, antes que hubiera señales de Lady Cleveland y Lady Sarah. No obstante, tanto Lord Cleveland como Willy acudieron a despedirlos. El marqués les rogó que se quedaran hasta el lunes si deseaban hacerlo así. Lamentaba tener que partir tan temprano. Sir James se encuentra en la misma situación, explicó. Debe reunirse con alguien importante hoy mismo en Londres. Estoy seguro de que el asunto que tratarán será relativo a pinturas, comentó Willy. ¿Qué otra cosa podría ser?, preguntó Lord Cleveland. Lord Richmond tomó las riendas. Nicola agitó la mano hasta que la casa se perdió de vista. Cuando subieron al tren privado del marqués, estaba segura de que soñaba. Los atendieron sirvientes de librea y Jimmy aceptó una copa de champaña. Más tarde comieron caviar y emparedados de paté. Nicola sabía que su hermano aceptaba todo, pensando que tal vez no volvería a tener la oportunidad. Cuando llegaron a la casa Rich, el hombre que iría con Jimmy a Lima los esperaba ya. Para alivio de Nicola, ambos parecieron simpatizar. El marqués los dejó y se dirigió a discutir su viaje con el señor Grey. Una hora después Nicola se había despedido de su hermano. Viajaba sola con el marqués de Reed rumbo a Tilbury. En el vapor que cruzaba el canal hacia Ostende había un camarote a disposición del marqués. Mas como era un día soleado y brillante, prefirió caminar por cubierta. Nicola leyó los periódicos y algunas revistas cómodamente sentada en un sillón. En Ostende,
Los esperaban los vagones reales. Le fue imposible contener su emoción. ¿En verdad pertenecen a su majestad?, preguntó. La reina, muy bondadosa, los puso a mi disposición, respondió el marqués. Nicola miró a su alrededor, como si no pudiera creer a sus propios ojos. Los muros del vagón destinado a la sala de estar, estaban forrados de seda acolchada. Una alfombra hindú cubría el suelo y había un sofá y 2 sillones azules estilo Luis XVI. El vagón dormitorio consistía en 2 habitaciones. La decoración del de Nicola era de motivos japoneses y había amplio espacio para colgar su ropa. Cuando el tren inició la marcha, regresó al salón. Todo es muy emocionante para mí, comentó al marqués. La verdad me siento segura de que estoy soñando. Como nos espera un largo trayecto, comentó él, me temo que le resultará aburrido antes que hayamos llegado a Grecia. Nicolás sonrió. Noté al subir a bordo que hay un gran armario que dice, libros. Así que es una ávida lectora. Es solo a través de los libros que he viajado hasta ahora, pero así he visitado gran número de países. ¿Considera que conoce bastante de Grecia? ¿Habrá oportunidad de que veamos Atenas?, preguntó ella. No se lo prometo. Mi yate nos estará esperando y creo que sería un error no partir enseguida. Percibió la desilusión en los ojos de Nicola. Sin embargo, ella no le hizo ningún ruego, como lo habría hecho cualquier otra mujer para salirse con la suya. Él había establecido desde el principio que si deseaba leer los periódicos no debía interrumpírsele. Así que levantó el que tenía en las manos y quedó oculto tras él. Entonces curioso miró qué hacía Nicola. Se había ido a sentar frente a él en un sillón junto a la ventana y evidentemente estaba concentrada en el paisaje campirano que cruzaban. Se había quitado su sombrero cuando fue a su dormitorio. El marqués pensó que su perfil, recortado contra la ventana, resultaba adorable tanto como su cabello al que los reflejos del sol conferían tonalidades de fuego. Se felicitó a sí mismo de que ella fuera tan tranquila. Era exactamente lo que deseaba para su viaje. Cuando llegaron a Atenas le diría qué papel debería desempeñar, por si acaso alguna persona curiosa subía a bordo. Dudaba que la joven pensara que quienes lo hicieran pudieran suponer que era su amante. Eso es importante, pensó. La gente solo tiene que creer que estoy disfrutando de unas tranquilas vacaciones, y eso incluye tanto a los rusos como a los turcos. En ese instante se dijo que era demasiado prematuro para empezar a preocuparse por lo que sucedería. Podía esperar hasta que estuvieran en el mar. Y con esa resolución volvió a enfrascarse en su periódico. Cuando llegó la hora de la cena Nicola se preguntó qué podría ponerse. Había mandado decir a Bessie que le enviara todo aquello que consideró necesario, y aún así solo poseía un decoroso vestido de noche. Estaba segura de que el marqués se vestiría de etiqueta. ¿Cómo iba a ser de otra manera?, se preguntó con una sonrisa. Considerando que por el momento casi somos de la realeza. Era emocionante pensar que dormiría en la cama de la reina. Ni por un momento había pensado en que el marqués dormiría al otro lado del corredor. Dawkins lo haría en el vagón de día, donde había un compartimento para la doncella escocesa que siempre viajaba con su majestad. Dawkins le había comentado que las otras doncellas dormían en los sofás. Entonces es una suerte que no traigamos ninguna con nosotros, se rió Nicola, porque debe ser muy incómodo. Yo la atenderé a usted, señorita, ofreció Dawkins, y no olvide pedirme cuanto le haga falta. Gracias, respondió Nicola pensando que era un hombrecillo muy amable. Él mismo había abierto su equipaje y acomodado sus cosas. Al mirar lo que colgaba del armario, pensó en lo gastado que se veía todo, excepto su nuevo vestido turquesa. No voy a usarlo todas las noches, pensó, y de todas maneras no creo que el marqués se fije en mí. Se puso un vestido de muselina blanca que ella misma se había confeccionado. No le alcanzó la tela para hacerle polizón, así que lo adornaba como cuando era una niña, con una banda que colgaba por detrás. Se miró en el espejo. No podía compararse con los elegantes vestidos que luciera Lady Sarah. No pudo evitar preguntarse por qué el marqués no la había invitado para acompañarlo a ese viaje. Se habría visto muy hermosa y decorativa en el salón real. Nicola hizo cuanto pudo para arreglarse el cabello. Intentó lograr un peinado a la moda,
Diminutos rizos se le escapaban complicando su labor hasta que renunció a tratar de alisarlos. Sin mirar más su imagen en el espejo se dirigió al salón. El marqués la miró, pensó ella, con aire crítico mientras se sentaba frente a él. Le ofrecieron una copa de champaña. Recordando lo que Jimmy le dijera, la aceptó. Lord Richmond pensó, estaba magnífico. Igual que si se dispusiera a cenar con la reina. Sobre la camisa muy blanca lucía un fistol con una enorme perla negra. Nicola nunca había visto antes una perla así y la observó con curiosidad. ¿Qué sucedió con su hermoso vestido turquesa que combinaba con mi salón de Ritz? Preguntó el marqués. Después de una leve pausa Nicola respondió. Como es el único vestido bonito que tengo, pensé que debía reservarlo para alguna ocasión especial. ¿Y no considera que lo sea el cenar conmigo? Sí. Por supuesto, respondió Nicola ruborizándose, pero como me vio con él anoche y la noche anterior pensé que mi apariencia resultaría un tanto monótona. Es un vestido muy hermoso, comentó él. Nicola se rió. ¿De qué se ríe? ¿De que está hecho de unas cortinas? No entiendo lo que dice. Cuando invitó a mi hermano a hospedarnos con su señoría. Tuve solo un día y medio para hacer algo aceptable. ¿Usted misma lo hizo? Preguntó asombrado el marqués. Usé las cortinas de una cama. Veo que es una jovencita muy talentosa. No sonó realmente como un cumplido. Con tono de disculpa Nicola expresó. Me temo que se va a sentir muy avergonzado de mí si nos encontramos amigos suyos. Mas si es por la noche entonces puedo usar el vestido turquesa. ¿Y si es durante el día? Nicola hizo un gesto con las manos. Entonces tendrá que explicarles que me rescató de una isla desierta donde había yo vivido durante meses y que perdí mi equipaje en una tormenta en el mar. El marqués se rió divertido. Veo que tiene una activa imaginación, señorita Tancombe. Hizo una pausa y añadió. No, eso está mal. Si vamos a hacer un largo viaje juntos será mejor que la llame Nicola, el cual me parece un nombre muy atractivo. Mi madre lo eligió. Ha habido varias Nicolas que vivieron en King's Keep. ¿Toda su vida se desenvuelve en torno de esa casa? Por supuesto. Respondió Nicola. No tenemos ninguna otra cosa de importancia y, por lo tanto, todo se juzga de acuerdo con que King's Keep lo aprueba o no. Su forma de hablar hizo reír al marqués. Es en verdad muy diferente a como yo esperaba, exclamó. ¿Qué esperaba? La respuesta podría parecer descortés. Sin embargo, me resultará muy interesante descubrir lo diferente que es usted. Será mejor que no lo haga con rapidez, suplicó Nicola. De lo contrario ya estará aburrido para cuando lleguemos a Atenas y me enviará de regreso en un tren común y corriente. Lord Richmond se volvió a reír. Cuando se retiró a dormir tenía la sensación de que había reído mucho durante la cena. Nicola tenía una forma muy divertida de decir las cosas. Solo podía describirla con la palabra diferente. Estaba acostumbrado a cenar con mujeres que coqueteaban con él desde el primero hasta el último platillo y su conversación tenía un doble sentido en todo lo que decían. Nicola no intentaba ser ingeniosa. No obstante, él se dio cuenta de que razonaba con inteligencia de todos los temas que tocaron. Tenía una forma muy original y amena de describir las cosas que la intrigaban. Cuando le preguntó si en verdad, como le dijera antes su tía Lady Hartley, era avara, ella le contestó. Cuando se muera será el cadáver más rico del panteón. Más tarde, cuando se metió en la cama, el marqués pensó en lo afortunado que era de no viajar con Lady Sarah, pues el hacerlo habría significado que todas las conversaciones versarían acerca del amor. Después de la noche del viernes que había pasado a su lado comprendió que ya no lo atraía. Su innegable hermosura ni siquiera le causaba admiración. A la siguiente mañana se comportó de una forma tan posesiva que lo hizo sentir incómodo. Le enfureció ver la expresión en los ojos tanto de Lord Cleveland como de Willy. Comprendió que se daban cuenta de lo que había sucedido la noche anterior. Cuando subió a acostarse el sábado, el marqués se dijo que no se dejaría seducir por ninguna mujer si no lo deseaba, sin importar quién fuera. Así que hizo algo que nunca en su vida había hecho antes. Abandonó su dormitorio y pasó la noche en el de huéspedes que estaba enfrente del suyo. Si Sarah se presentó para incitarlo, como sospechaba que haría al ver que él no acudía a su habitación,
no lo encontraría, y había partido al día siguiente antes que ella pudiera reprochárselo, y pensó con alivio que al menos durante un corto tiempo estaría libre de mujeres de ese tipo. Nicola era joven e inocente, también carecía de sofisticación y no tenía idea de cómo perseguir a un hombre. Era por lo tanto justo lo que deseaba por compañía. Lo iba a ayudar sin darse cuenta de que con ello cumplían las instrucciones del primer ministro.